Yeah, ahora sí. Entonces, Homunculus es una película de Netflix. Es una gran película, creo que es una de mis favoritas en este punto de la vida por los temas que trata, por la metáfora tan bonita y tan elegante que tiene de mostrar algo tan humano y algo que tiene tanto que ver con la psicología a nivel simbólico, que viene a ser la psicología analítica o bueno, el psicoanálisis como tal. Y pues yo siento que había otra película que íbamos a analizar para este final. Sin embargo, sentí que este es un mucho mejor cierre porque pues la otra era un psicoanalista analizando otras películas, pero era como un collage. Así que siento que esta película es un mucho mejor cierre para ustedes y para mí, porque la vi recientemente y me encantó, la amé, así que quería analizarlo también y pues siento que a ustedes también les va a dar unas buenas herramientas para su vida y para expresar el psicoanálisis de una forma mucho más sencilla, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esta última sesión? Pues primero vamos a ver qué es el homúnculo sensitivo, que pues es una de las teorías en las que se basa esta película para desarrollar su contexto. Vamos a ver también lo que es la trepanación, que viene a ser el procedimiento en que, el que se realiza en la película, que no solo es un procedimiento ficticio, sino que también tiene sus orígenes en la cultura humana. Es un procedimiento real que se sigue haciendo incluso a día de hoy, no con los mismos fines que se hacía antaño, pero pues sigue existiendo. También vamos a hablar un poco del tercer ojo, de lo que es. Vamos a hablar de los arquetipos personales y el trauma. Y por último, vamos a hablar un poco de identificación desde el psicoanálisis, que es muy interesante. Oh, shit. Entonces, el homúnculo sensitivo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el homúnculo sensitivo? Alce la manito y diga. ¿Nadie? ¿No? Ok. Pues bueno, el homúnculo sensitivo es un, una forma de explicar lo que ocurre a nivel de la corteza sensitiva. Ya es una teoría que desarrolló un científico, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es como una metáfora para explicar esta parte de la corteza sensitiva de nuestro cerebro que está del surco central para atrás. ¿Ya? Y aquí pues encontramos básicamente una representación de nuestro cuerpo en nuestro cerebro, de una representación sensorial. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí en esa parte de la corteza están distribuidos nuestras partes del cuerpo, pero no están distribuidos de una manera homogénea, o de una forma fidedigna a como es nuestro cuerpo en la vida real. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como pueden ver aquí en este dibujito de la corteza, esa es la corteza sensitiva, y pues en cada una de de estos surcos, pues pueden ver que los labios están representados de una manera mucho más importante que, por ejemplo, el tronco, ¿ya? Que es mucho menos representación sensorial. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estas partes que son más grandes a nivel de esta corteza sensitiva tiene una mayor cantidad de terminaciones nerviosas y por ende, pues podemos sentir mucho más con estas áreas en particular. Y, por ejemplo, eso tiene mucho sentido a nivel evolutivo, porque, por ejemplo, los labios, las manos, los pies son súper necesarios que tengan esta gran sensibilidad, porque, por ejemplo, cuando somos niños, esas son nuestras herramientas de descubrir el mundo. Con eso sentimos texturas, con eso sentimos este,
profundidad y muchas otras cosas que nos van a servir para nuestro desarrollo y nuestra inteligencia. ¿Ya? Mientras que pues otras partes no necesitan tanta sensibilidad como estas partes tan primordiales como el cuello o el tronco, que pues son partes no primordiales a nivel sensitivo. ¿Ya? Entonces lo que hace este científico, que ahora no me acuerdo el nombre, es generar este homúnculo, ¿ya? Que se traduce como hombrecillo del latín, ya que es básicamente esta metáfora de cómo ve nuestro cerebro, ve, entre comillas, nuestro cerebro a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver, es como unos labios gigantes, unas manos igualmente gigantes, pero otras características mucho más pequeñas, ¿ya? Entonces, esto es algo que se estudia en la medicina para, pues, cachar más o menos cómo nuestro cerebro funciona y cómo tenemos dispuestas estas características sensitivas. También existe un homúnculo motor que tiene en cambio la representación de nuestros... Es como la misma representación, sin embargo, a nivel motor, es decir, las terminaciones nerviosas que se relacionan con el movimiento. ¿Ya? Pero ¿por qué yo les traje solamente el homúnculo sensitivo? Porque aquí, como pueden ver en esta definición, sentir es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. ¿Ya? Entonces, sentir, esa palabra tiene un montón de acepciones, tiene un montón de definiciones, ¿ya? Definiciones que se refieren tanto al sentir a nivel cerebral, a nivel de tus sentidos, a nivel de tus eh, nervios y también sentir a nivel de tus emociones, que están en tu mismo cerebro y de hecho comparten las mismas vías también, ¿ya? Entonces, lo bonito de esta película es que toma esta metáfora del homúnculo sensitivo, que se trata del homúnculo a nivel sensorial, a nivel más bien fisiológico, y te lo transporta al reino de las emociones, ¿ya? Pero no es un salto gigante porque es a nivel biológico, se utilizan muchas de las mismas vías a nivel cerebral, ¿ya? Entonces es perfecta esa analogía que hace con este homúnculo sensitivo y también se aprovecha de la metáfora de este homúnculo, de este hombrecillo tan feo y tan particularmente extraño y para hacer como otra metáfora de cómo serían nuestras emociones si tuvieran un homúnculo, ¿ya? Y es particular para cada una de las personas, dependiendo de dónde están las cosas que más importancia y más relevancia tienen. Ya esas son las cosas que están más amplificadas en nuestros homúnculos sensitivos a nivel emocional, al igual que el homúnculo sensitivo a nivel nervioso, pues tiene representadas las partes más importantes como más grandes. Y un dato curioso que les quería dar aquí, no sé si es una teoría, es la teoría biológica de por qué el fetiche de los pies es uno de los más grandes a nivel poblacional. Y es porque en este homúnculo sensitivo, en esta área sensorial, tenemos la representación genital y la representación de los pies están al lado, son vecinos, ¿ya? Y es por eso que se teoriza que es la relación, la razón por la cual tenemos tanta esta excitación por los pies, ¿ya? Entonces, patas, ya que es el meme. Entonces, no sé si ustedes lo tienen. Es de hecho la parafilia más extendida a nivel mundial. Y pues por eso tal vez sea, pero también tienes la teoría psicoanalítica que te plantea, bueno, dependiendo del autor, te plantean muchas teorías, algunas tienen que ver con las asociaciones inconscientes que hacemos con los genitales y los pies, Freud, por ejemplo, te decía que tiene que ver con el poder, que con el poder y se relaciona mucho con la madre, y que cuando eres chiquito lo único que ves son los pies porque eres pequeño, entonces hay teorías por millones, sin embargo, nadie le quita lo amplio que es esta parafilia, ¿no? Y bueno, entonces pasemos a hablar de la trepanación. ¿Qué es la trepanación?
En la película, la trepanación es este proceso que se hace el personaje principal gracias al personaje, al segundo personaje principal, diría yo, que es un hijo de un médico, que también es médico, ¿ya? Pero él se pone a investigar, se pone a ver qué es este proceso de trepanación, y se da cuenta de que tiene un trasfondo muy espiritual, ¿ya? Como en la vida real. La trepanación, primero que hay que decir que este proceso se hacía en muchas partes del mundo. Hay evidencia por montones de que esta práctica se hacía en un montón de partes, en Rusia, en Latinoamérica, ¿ya? Y lo curioso es que eran en diferentes momentos o sin haber realmente interactuado. Entonces eso ya te plantea una pregunta de por qué. Y pues se cree que pues se hacía este proceso de hacerte un agujero en el cráneo, como pueden ver ahí, esos son restos reales, para, algunos creían que eran para algún tipo de ritual, como para dejar pasar los espíritus positivos o sacar los espíritus negativos. Y bueno, depende de la cultura. Como les digo, esto se hacía en muchas culturas. Algunos pensaban que era para curar, por ejemplo, desórdenes mentales, como la esquizofrenia. Y pues bueno, el agujero no solo se hacía en esta parte de aquí, como tiene el personaje principal, sino que también eh, se podía hacer en la parte de atrás, por ejemplo, que es también una de las partes más comunes o en el lóbulo temporal también, como más o menos se puede ver en esa figura médica antigua, para que vean que no es solo algo que se hacía en culturas muy antiguas, sino que, como les digo, se sigue practicando a día de hoy, pero no con fines religiosos ni espirituales, sino más bien para curar algunas afecciones, como por ejemplo una trombosis a nivel de las meninges, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, lo curioso es que ese es como el origen real, pero en la película es como una certeza de que, bueno, de hecho ni tanto, porque sí le dice que hay algunas personas que cuando se le hace este agujero pueden ver los homúnculos sensitivos de las otras personas, pero también hay una gran probabilidad de que no. Sin embargo, el personaje principal pues sí lo puede ver, ¿ya? Entonces, eso es algo muy interesante. Y ahora les quiero hablar un poco de la trepanación a nivel de espiritualidad, ¿ya? Hablemos del tercer ojo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es el tercer ojo o alguien ha escuchado del término o siguen alguna rama espiritual que les hable de eso? Pueden alzar la mano y contar, si no, pues no. Creo que en las filosofías orientales se maneja full eso y creo que está ligado también con la glándula pineal, si no estoy mal, ¿verdad? Confirmen. Sí, 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 exacto, excelente. Justo lo que dijiste es lo que les voy a explicar en este momento. El tercer ojo está en muchas culturas, representada principalmente en las culturas que no son abrámicas, porque bueno, las culturas abrámicas o religiones abrámicas son las de los judíos, por ejemplo, las religiones católicas, que no tienen mucho adaptado esto, sino más bien las culturas orientales o la cultura de la India, por ejemplo, donde ahí sí tiene una gran importancia, ¿ya? Porque se cree que es el punto a través del cual pasan los, las buenas vibras o donde uno si abre este tercer ojo puede obtener un gran conocimiento acerca de uno mismo, acerca de los demás. También se relaciona mucho con el chakra, con los chakras, ¿ya? Se cree que el tercer ojo está relacionado con el chakra que tenemos aquí en la parte de arriba de la cabeza. Eh, pero sin embargo, no es de las únicas culturas que aprecian esto del tercer ojo, porque por ejemplo, Descartes, que era un filósofo, creía también en esto del tercer ojo. Y aquí tienen un gráfico hecho por él mismo que te explicaba dónde estaba el tercer ojo y cómo funcionaba. Y como ustedes ven y como dijo el compañero, se conectaba con la glándula pineal. Eh, y eso lo creía fielmente Descartes.
Y pues aquí pueden ver la glándula pineal como tal en este gráfico del cerebro. Es esta como almendrita que tenemos en esta parte del cerebro, que entre otras cosas, entre regular la homeostasis, produce DMT. ¿Ustedes saben qué es el DMT? Alcen la mano si es que sí saben. Pero chis, no puedo hacer la mano, pero sí es uno de los compuestos psicoactivos que están ¿En los qué? en los enteógenos como la ayahuasca y creo que hay otra planta que no me acuerdo el nombre cómo es, Sí, sí, está pero perfecto. sé que está ahí. Sí, exacto. Entonces, pues en efecto, es una sustancia que la podemos encontrar en algunas plantas y en algunas drogas, pero también es una sustancia que produce nuestro cuerpo naturalmente, ¿ya? Y eso es súper curioso y está producido en esta glándula pineal, ¿ya? Y por lo general se produce cuando uno está a punto de morir. Y si es que las culturas antes de la nuestra, por ejemplo, la nuestra es extremadamente, digámoslo, curuchupa, eh, las culturas de antes u otras culturas que no tenían estas restricciones con las drogas usaban comúnmente el DMT, los opiáceos, los opioides y demás. Y pues tenían estas experiencias religiosas, por ejemplo, en sus rituales, como la ayahuasca, por ejemplo, el ritual de la ayahuasca, que tiene en efecto DMT, y tenías una experiencia que no podías explicar de otra manera, porque es algo tan único, y eso es lo que muchas culturas consideraban como el despertar del tercer ojo, y por eso lo relacionaban con la glándula pineal, ¿ok? Y pues ya, ya cada quien lo interpretó como pues le dio la gana, ¿no? O sea, como algunas religiones lo tomaron como eh, estar hablando con Dios, otras lo consideraron como conectarte con el universo, otras con que los planetas se alinearon en tu favor, cosas por el estilo, ¿ya? Pero lo que está pasando realmente es que tu cerebro está teniendo esta experiencia súper interesante y eso es algo que hemos experimentado desde hace mucho tiempo y algo que también quisimos lograr a través de la trepanación, ¿ya? Pero eso de hecho es lo que quiere hacer este médico con el personaje principal y es darle una razón para vivir, que es muy interesante porque las cosas como el narcoanálisis, por ejemplo, que es hacer psicoanálisis mientras uno está bajo los efectos de una sustancia, te permiten hacer eso, tener hay en personas deprimidas, por ejemplo, que han tenido experiencias con hongos alucinógenos y se les ha curado con una sola sesión bajo un proceso adecuado, ¿no? Como guiado. Y eso es súper interesante, porque eso es lo que resulta con nuestro personaje principal a la final. Él no tenía una razón para vivir, estaba completamente deprimido, anedónico, este, abúlico, no tenía nada, ningún motivo por el que vivir, estaba muy triste. Y es cuando viene este personaje secundario o principal, como quieran verlo, a proponerle esta solución. Y más allá de la metáfora que se hace con la trepanación y demás, esto es algo que se puede lograr, ya les digo, con estimular la glándula pineal bajo sustancias o incluso se ha logrado a través de la meditación. Y es por eso que la meditación está tan relacionada con los chakras, porque se ha visto que se ha logrado, por ejemplo, en monjes budistas que lo pueden activar de manera natural, porque como les digo, nuestro cuerpo lo produce. Así que eso es muy cool. Y pues como dato adicional, mi canal de YouTube se llama Tercer Ojo por eso mismo, porque es como ese ver más allá, un ver algo que no se está viendo, ver los homúnculos de las personas, los traumas psicológicos de las personas. Y justo cuando estaba haciendo esta investigación vi que eso es lo que significa el tercer ojo como tal, o sea, el tener una visión más allá de lo que se ve comúnmente, ver más allá de las máscaras, ver más allá de la Matrix, como por así decirlo, ¿ya? Entonces, ahora sí hablemos de estos homúnculos y pues antes de yo conocerlos como homúnculos, Carl Jung los conocía como arquetipos personales, ¿ya? El arquetipo personal de cada uno es único y a la vez no es único.
¿ya? En el sentido de que cada arquetipo de cada persona combina muchas experiencias, muchas historias y muchas cosas que son únicas en sí mismas por esa combinación, por ese tiempo en el que está pasando esa persona, por esa realidad que está viviendo. Y eso es lo que lo hace único, pero comparte un montón de características similares y es por eso que nosotros los pudimos agrupar en esto que se llaman arquetipos. Eso es lo que hizo Carl Jung con su investigación. Lo que hizo es darse cuenta de todos estos patrones que se repetían en las personas, ¿ya? Y también Lacan, después, mucho después, también se dio cuenta de eso, sino que lo llamó diferente, lo llamó un tipo de identificación que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, en, algo que no les dije es que esta película está basada en un cómic, bueno, de hecho en un manga, que es exactamente igual. Simplemente te presenta muchos más homúnculos y pues a pesar de eso sí mantiene la misma línea, que los homúnculos son estos arquetipos personales basados en el trauma en específico, ¿ya? Estos homúnculos son lo que el personaje principal puede ver cuando se tapa el ojo y así ya no tiene que ocupar su visión cotidiana y puede ocupar su visión que ve más allá de lo que las personas quieren mostrarte a través de sus máscaras y ver lo que en realidad les hace moverse de la forma en la que lo hacen, como por ejemplo el mafioso que cortaba dedos meñiques, ¿ya? Que la razón por la que él hacía esto es porque en la infancia tuvo una experiencia traumática con su mejor amigo, que sin quererlo y por pelear por este juguete, este robot, termina cortándole el dedo con una hoz que se encontró, pero sin quererlo. Y luego, por no poder lidiar con esa culpa, termina eh, básicamente replicando lo que hizo porque no lo podía dejar ir y es como que hacía que el resto pague por algo que él hizo, ¿ya? Y así es como encontramos que su homúnculo, lo que está exaltado, como ya les había explicado por el homúnculo sensitivo, es el robot principalmente, haciendo la analogía de que él está usando una máscara, una barrera emocional gigantesca como un robot para no sentir eso que sintió en su momento y no supo cómo expresar, no supo cómo decirle a su amigo que lo sentía porque simplemente salió corriendo y no podía, y es como que para evitar sentir eso, se puso esta barrera que tiene esta imagen de ese robot porque es significativo. Y tiene esa hoz, porque la hoz es con lo que cometió a su pecado original, vaya. Y pues eso es algo que continúa haciendo y como tiene esta barrera, no siente el dolor que hace sufrir a otros. Y pues así es como tenemos uno de los homúnculos, de hecho es el primero que se nos menciona en toda la película, y es brutal, porque una vez que este personaje principal se tapa el ojo y lo ve como es, en realidad, ese niño interno tan herido y tan lastimado que no se hace caso, es ahí donde este personaje de la yakuza, de la mafia, puede ir rompiendo esa máscara, esa barrera emocional que está cubriendo lo que es en realidad, que es un niño lastimado, ¿ya? Lo mismo ocurre con la chica que estaba hecha de arena, que no era arena en realidad, sino eran palabras, para identificar que ella estaba completamente sujeta a lo que los otros tenían que decir. O sea, cada una de las granitos de arena era una palabra que a ella le afectaba. Entonces estaba compuesta de eso por completo. ¿Ya? O por ejemplo, esta otra chica que no tenía cara es porque no sabía quién era y en este panel que vemos aquí, que es uno de los del cómic, pero está también replicado súper bien en la película, porque te lo plantean de esa misma manera. Este man que está cogiéndose de la mano a sí mismo es totalmente un narcisista, porque es como que solo siente que solo se entiende a sí mismo y que es como que su pareja ideal, entonces muy narcisista. Igual hay una que la falda es como que está girando, entonces eh,
puede ser la promiscuidad, esta señora que se siente como un árbol. ¿Qué puede ser eso? ¿Entienden? O el señor que es como, era como una hoja de papel y en la película te dicen que es como, le falta como solidez, como carácter o algo por el estilo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un homúnculo personal que nos hace ser de la forma en la que somos y sin embargo, esto tiene una razón traumática de por medio. Muchas veces tiene una razón traumática de por medio, porque ya si es que no tuviéramos problemas, ahí ya si es que hacemos esto con nuestro tercer ojo, ya no verías nada, como le sucede al personaje principal al final. Él puede ver a esta chica con la que está saliendo ahora y ya la ve y ya no ve ningún homúnculo. Entonces, como les digo, estos arquetipos personales que tienen todo, ¿y por qué les digo que son únicos y a la vez no lo son? Porque, por ejemplo, si es que ustedes se ponen a ver el caso del chico del robot, ¿ya? Una barrera emocional es un arquetipo que ha existido desde que ha existido la humanidad, ¿ya? Pero lo que lo hace único es el robot. El robot que hace las veces de esta barrera emocional y sin embargo, eso es lo que le hace único. Nadie tiene una barrera emocional como lo tiene este personaje. Hay personas que tienen barreras emocionales, claro que sí, pero ninguno es ese robot en particular y ninguno tiene una hoz que corta dedos meñiques. Entonces, eso es lo que hace a un arquetipo algo personal, que a pesar de que comparte muchas características eh, arquetípicas, hay aspectos que lo hacen único, ¿ya? Y eso es algo bueno porque nos da individualidad y a la vez nos permite conectar con los demás y saber que tenemos experiencias similares, ¿ya? Entonces, ahí planteamos la pregunta, ¿ustedes cómo creen que sería la sociedad si todos nos hiciéramos cargo de nuestros homúnculos? O sea, siento que la psicología, como tal, al menos como yo la veo y la razón por la que decidí estudiar esta carrera es porque am, quiero ver esos homúnculos, o sea, ver la realidad como es y no las máscaras que te plantean. Y a través del conocimiento que he adquirido en la carrera misma y en mi propia investigación y demás, pues cada uno de los homúnculos se van haciendo evidentes. Es como ir despertando ese tercer ojo. Y es por eso que llamé mi canal así, eventualmente, porque el conocimiento de psicología, el conocimiento de psicoanálisis, te va abriendo ese tercer ojo de manera metafórica. Claro que sí, no te tienes que taladrar la cabeza para hacerlo. Tal vez taladrarte con libros y con documentales, pero eventualmente se te van haciendo evidentes estas cosas porque te empiezas a dar cuenta de los patrones. Por ejemplo, los mismos trastornos son arquetipos, son patrones de conducta, ¿ya? Que a pesar de que no todas las personas límites son iguales, comparten estas características, estos arquetipos, y igual con todos los trastornos. Son arquetipos que se repiten, pero cada uno tiene sus razones de por qué es así. Así que eso es otra cosa, o sea, muchas veces se ha puesto al psicoanálisis versus la biología versus el conductivo conductual, cuando estamos hablando de las mismas cosas. Simplemente el psicoanálisis es mucho más simbólico, mucho más metafórico, ¿ya? Así que yo siempre he considerado que el psicoanálisis no es más que una metáfora para explicar lo que pasa aquí arriba. Y pues por eso es que podemos analizar todo esto. Así que, ¿quién me quiere responder cómo sería la sociedad si todos nos hiciéramos cargo de nuestros homúnculos? Alce la mano. Ana. Ajá, yo creo que sería una sociedad menos tóxica de lo que es, porque sería mucho más armoniosa y siento que como que las personas no tendrían como estos problemas, bueno, siempre tendríamos problemas internos, pero no chocarían tanto en nuestras relaciones porque los estaríamos trabajando. Excelente. Sí, tienes razón. O sea, y eso que dices, ¿no? Siempre vamos a tener problemas. Es cierto, de cierta forma, pero la cosa es que vamos adquiriendo las herramientas que nos van haciendo que los problemas sean cada vez más insignificantes y no desarrollemos homúnculos así de grandes. Puede ser que
Y eso es también algo que se dice, ¿no? Que si la vida no tiene problemas, no es vida. Simplemente ir adquiriendo esas herramientas que nos hagan salir adelante. Porque ¿qué pasa con el personaje principal? Él, al principio, lo que pasa es que pierde a su pareja ideal, de cierta forma, porque es quien la saca de ese mundo de máscaras en el que él vivía. Sin embargo, la pierde en un accidente. Y es por eso que él desarrolla su propio homúnculo, que luego se ve reflejado en los homúnculos de las demás personas. ¿Ya? Entonces, él a través de esta habilidad que adquiere a través de la trepanación, logra ir aprendiendo de los demás y así va ganando estas habilidades para él, él mismo verse hacia su propio homúnculo y ayudar también a los demás. Y así, eh, si es que ya vamos cachando, si es que ya vamos abriendo ese tercer ojo, nos podemos dar cada vez más cuenta de cómo antes de que salga un homúnculo súper así gigante y peligroso como el de estas personas, por ejemplo, y darnos cuenta antes de que siquiera se gesten y ya hacer algo al respecto, porque los seres humanos somos comunitarios, o sea, los seres humanos no estamos hechos, o sea, la misma cooperación es lo que nos hace ser humanos, somos seres sociales y eso es lo que nos sacó adelante en la evolución y lo que nos sigue sacando adelante. Y todo esto de ponernos máscaras, todo esto de no hacer caso a nuestra psique, a nuestros propios problemas y los de los demás, es lo que nos mantiene en un bucle de violencia, en un bucle de falta de comunicación, en un bucle de estupideces. Así que, pues, en efecto, tenemos que hacer caso a nuestros homúnculos para que la sociedad sea mejor, porque la sociedad está compuesta por nosotros y nuestros homúnculos. Así que, mientras menos homúnculos existan, mejores personas pueden haber. Y eso es algo que tenemos, es una responsabilidad de todos, porque si nadie ve los homúnculos de otro, y esa es otra cosa, ¿no? Como que al hablar de temas serios la gente se tiende a ofender o se tiende a sentir incómoda y es como, ahí está el nivel al que hemos llegado con... Y no digo que esto se tenga que hacer todo el tiempo, sé que hay momentos y hay cosas así, pero a nivel cultural siento que estamos muy lejos de siquiera hablar de esto así casualmente. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando. Pero bueno, este es el chico que le hace el procedimiento, la trepanación a nuestro personaje principal, que al principio de la película se cree que él no tiene un homúnculo, porque al taparse el ojo, el personaje principal no ve nada, ¿ya? Pero no es que no es nada, simplemente él se siente, el homúnculo de este personaje es transparente porque su padre no lo veía cuando era niño, o sea, lo ignoraba por completo y simplemente le hacía más caso a su pez dorado que a su propio hijo. Y es por eso que él cuando era niño se dibujaba las escamas del pececito para que a ver si así su papá le hacía caso, ¿ya? Y es por eso que su homúnculo termina siendo el agua, ¿ya? Porque es transparente, porque siente que nadie le ve. Y eso es lo que él quiere hacer a través de sus pelucas, a través de su ropa, a través de sus locos procedimientos. Él quiere que alguien lo vea y es por eso que busca algún sujeto para trepanarle y abrirle el tercer ojo y que al fin alguien se dé cuenta de que él existe. Y eso es súper triste porque pasa, ¿ya? Muchas veces el niño interno es parte de nuestro homúnculo. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos problemas con nuestro niño interno que no expresamos. Nuestro niño interno es de las cosas más importantes que hay que trabajar. Hay que regresar a nuestro pasado a través de nuestra mente y ver con ojos, con un tercer ojo, ver dónde están los motivos, las razones por las cuales somos como somos, por qué somos celosos, por qué somos violentos, por qué somos antisociales. La respuesta en muchas ocasiones está en la infancia, y si no está en la infancia, está en la adolescencia, y si no está ahí, pues tal vez es reciente, pero es como ya habíamos analizado en Split y en todos los otros análisis que hemos hecho, en la infancia nuestro cerebro es más moldeable y es ahí
donde desarrollamos la mayoría de patrones, la mayoría de arquetipos personales como, con los que nos vamos a desempeñar en nuestra vida. Y esos arquetipos tan centrales, cuando la personalidad se va solidificando, cuando se va cristalizando, suele ser bastante difícil de cambiar, porque ya nuestro cerebro se va acomodando, ya se tiende a ser más difícil y tal vez si es que no desarrollamos esa plasticidad a través de obtener nuevo conocimiento constantemente, eso es como que se va atrofiando y ya te dejamos de tener esa capacidad de cambio. Así que es súper crucial en nuestra vida y en general, en todas las personas, el seguir aprendiendo más de nosotros mismos, ya que es algo que se ignora mucho en la sociedad actual. No aprendemos de nosotros mismos en realidad. Estamos constantemente buscando en el exterior, como este personaje principal de aquí. O sea, él está constantemente buscando en chicas o en procedimientos locos, en literatura, en textos, pero nunca vio en sí mismo, ¿ya? Y eso es algo que, primero que alguien le tuvo que reflejar, porque si no, él nunca hubiera encontrado la razón, porque los seres humanos somos así, necesitamos que alguien nos refleje, y es por eso que existe la psicoterapia. La psicoterapia es que alguien que está viendo desde afuera pueda reflejarte esos arquetipos personales que tú no estás viendo, porque es como que nosotros tenemos muchos puntos ciegos en cuanto a nuestra personalidad. Y por eso la terapia es tan útil, ¿ya? Si no, pues no existiría y podríamos hacer esto por nuestra cuenta e instruirnos por nuestra cuenta y demás, lo cual en cierto punto sí puedes hacer a través de la psicoeducación, pero siempre va a haber un punto en el que encuentres puntos ciegos y esto nos va a explicar Lacan un poco después. Pero bueno, esta habilidad que tiene nuestro personaje principal no es nada más que ver la capacidad de ver más allá de las máscaras, ¿ya? A nivel de la película es por este procedimiento médico y demás, y los homúnculos son muy notorios por los simbólicos que son, ¿ya? Y no sé si ustedes han tenido experiencias con drogas, pero es algo muy parecido, en especial con drogas alucinógenas, pero a nivel cuando estás sobrio y sin hacerte procedimientos raros, se puede ver más allá de las máscaras a través de simplemente del conocimiento, de cómo funcionamos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, a través del lenguaje corporal. El lenguaje corporal te dice mucha información de cómo es esa persona. Y no solo el lenguaje, sino el cuerpo mismo. El cuerpo mismo te dice si esa persona tiene problemas de ansiedad, si tiene problemas de estrés, si se cuida a sí mismo, si su pelo está limpio, si su pelo está sucio, qué tipo de ropa utiliza, qué tipos de zapatos tiene, es gordo, es flaco. Todo eso te da mucha información de qué está pasando en la mente de esa persona. Igual el círculo social en el que se desarrolla una persona te dice mucho de lo que esa persona acepta, de lo que esa persona valora y de lo que esa persona de dónde viene muchos de los patrones de esa persona, en especial cuando vemos a la familia, por ejemplo. Los tótems, que son estos objetos importantes para las personas, ¿cuáles son los tótems de esas personas? ¿Qué es lo que valoran? Por ejemplo, si tienen un collar que alguien les regaló y es muy importante, esos detalles. Por ejemplo, el otro día estaba analizando una película de Batman Hush, que para Hush era el anillo que le había dado su madre, o por ejemplo, este, una manta que te dio que era de tu hijo muerto, cosas por el estilo. O los síntomas psicosomáticos que tenemos, por ejemplo, si nos duele el cuello, si nos duele la cabeza, si tenemos náuseas, si nos duele X cosa, todo eso te dice cómo está pensando esa persona, qué están pasando en sus procesos cognitivos, sin siquiera tú hablado una sola palabra con esa persona. Y eso es un ejercicio muy interesante y a la vez es bastante revelador, porque si empiezas a hacer eso a las demás personas y luego lo haces contigo mismo y te das cuenta, oh, así que así soy. Pero bueno, eh, como les digo, el proceso de trepanación, primero que no,
o sea, para la película está perfecto, ¿no? Para desarrollar la trama y demás, pero en la vida real no hay evidencia de que esto haya sido algo que te active un poder sobrenatural ni nada. Y eso se representa de cierta forma por la esposa del personaje principal, la verdadera esposa, que él la conoce y ella tiene esta capacidad de verlo, ver a través de él y decirle que él está vacío. Y ese es su homúnculo. Y ella lo vio sin necesidad de trepanarse, ¿ya? Porque no necesitas, como les digo, necesitas poner mucha atención y saber mucho de psicología y de la mente humana y todo lo que hemos ido analizando a este punto, pero pues sí, se puede. Y es así como esta persona le dijo, estás vacío, porque él en efecto estaba vacío, estaba viviendo una vida de máscaras, una vida de consumismo, una vida de nada, o sea, donde nada pasa, solo tratas de impresionar a alguien porque sí, y eso lo vemos en este flashback que tiene nuestro personaje principal, y de hecho es eso lo que a él le enamora, porque él se sentía en efecto vacío, y con ella al fin puede salir de ese mundo de falsedades en el que vivía. Y eso nos lleva a la identificación, como les digo, el reflejo en otros. Es algo que necesitamos de una manera tan crucial porque es algo básico en los seres humanos. Y esto lo han dicho muchas veces, muchas personas. Lo dijo Carl Jung, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Lo dijo Buda, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Y también lo dicen en la propia película. Si sus mentes tienen problemas similares, sus homúnculos se atraen. Es algo básico de los seres humanos. Tendemos a reflejar lo que nosotros somos en los otros, pero ni siquiera estamos identificando lo que nosotros somos en el otro. Y es un proceso de doble vía que ya les voy a explicar en una diapositiva más adelante. Pero lo que es interesante y la manera en la que eso se refleja en la película es a través de estos portadores de este tercer ojo. eh, con el tiempo y con las personas a las que van ayudando, se van dando cuenta de que ellos también tienen problemas similares, ¿ya? Y eso se lo representa con ellos adoptando las diferentes partes de los homúnculos de otras personas. Y eso es súper curioso porque, por ejemplo, el personaje principal, después de ayudar al mafioso, ¡boom! Brazo robótico. ¿Por qué? Porque él también tenía una barrera emocional gigantesca y la sigue teniendo. O sea, lo tuvo en un principio, ya, que era como su homúnculo originario. Luego lo logró superar a través de esta pareja, pero cuando esta pareja se muere, él vuelve a desarrollar esa barrera emocional que lo tiene sin poder expresar sus emociones, lo tiene despersonalizado. Entonces es por eso que él se refleja en este robot, porque él también tiene esa barrera emocional. ¿Ya? Pero al mismo tiempo se relaciona con esto del que te importe lo que le dicen los demás, con la pierna de arena, que son palabras, a fin de cuentas, porque a él también, de cierta forma, le importa eso, o sea, lo que los otros piensen, ¿ya? Entonces es súper curioso porque también se nos pasa una escena en la que una de las pacientes que había investigado el médico, había también logrado despertar ese tercer ojo y ella había hecho un autorretrato, ¿ya? Y era súper cool porque tenía un montón de homúnculos, ¿ya? En su propio, en el suyo personal, porque había ayudado a tantas personas y se había reflejado en tantas personas que empezó a verse a sí misma como tenía cabeza de pescado, tenía un ala de mariposa en la cabeza, tenía un montón de cosas y eso es súper curioso porque te dicen que ella se suicida, ¿ya? Y es que no pudo soportar, o sea, pudo ayudar a otros, pero no se pudo ayudar a sí misma, que es lo más triste, porque, o sea, es como, existe un arquetipo que se llama el arquetipo de Quirón, ¿ya? Que es el médico que puede ayudar a otros, pero no se puede ayudar a sí mismo, porque Quirón era el médico de los dioses, ¿ya? Que una vez Hércules le disparó una flecha, que era que estaba bendecida, alguna vaina por el estilo, que a pesar de que
o sea, le atravesó, pero no lo mató porque era como un semidios. Entonces, no lo mató, pero le deja la herida ahí para siempre. Y sin embargo, él era el mejor médico de todos, así que podía ayudar a todos, pero no se podía ayudar a sí mismo. Y también, dato curioso, Quirón es por la razón por la cual se llaman quirófanos. Así que, pues eso. Y esto es lo que les decía, que es una ruta de doble vía. Esto es lo que Lacan llamó la banda de Moebius, ¿ya? Que todo el tiempo, o sea, la manera en la que se formamos nuestra personalidad es a través de la interacción con el mundo, ¿ya? Nuestra personalidad, nuestra identidad se va formando a través de las cosas que vamos viendo en nuestros padres, lo que vamos viendo en la cultura popular, en las series que vemos, en las películas, en los anuncios, en la cultura como tal, ¿ya? Y ahí es donde vamos adoptando todos estos arquetipos que se van integrando en nuestro arquetipo personal. Y, por ejemplo, tienes todos estos tropos, como son el héroe atormentado, el lobo solitario, el villano queer, el nerd, la Manic Pixie Dream Girl, el antihéroe, la femme fatal, y una larga, etcétera, que tú lo puedes, a la final, lo que hizo Jung, por ejemplo, es ir separando todos estos hasta terminar con 12. Hay otros que dicen que hay más, que hay 14, que hay 24, pero de todas maneras son arquetipos, ¿ya? Si es que tú los ciernes hasta el punto de que no los puedas cernir más, muchas veces terminas con 12 o incluso menos, ¿ya? Que es la razón por la que tienden a haber en los panteones de dioses, tienden a haber 12 o, o un número parecido. Y es porque ese es el rango que tenemos nosotros como humanos. Eh, Creo que sí les había explicado el origen que tienen muchos de los arquetipos en alguna clase anterior, pero, por ejemplo, o sea, el sol, por ejemplo, que es el padre, entonces, o la madre y el agua, y el animus y el ánima, y las razones por las que esos arquetipos se han ido generando en nuestra vida es por eso, por mismas razones evolutivas y lo que necesitamos como especie. Y de hecho, algo súper interesante es que cada día que nuestra especie evoluciona más, nos vamos encontrando con nuevos arquetipos. Por ejemplo, el otro día vi un documental. Bueno, de hecho era un podcast de un chico que hablaba de que se había dado cuenta en un viaje, un viaje con drogas, que se estaba gestando un nuevo arquetipo. Ya, y si esto les parece un poco descabellado, eso es lo mismo que hizo Carl Jung cuando tuvo psicosis, ¿ya? Así fue como descubrió que existían los arquetipos. Y pues bueno, ahí se dio cuenta de que hay un nuevo, es como una variación del arquetipo de la madre, pero en la tecnología. Y entonces todo es como que la madre robótica, ¿ya? Es súper interesante cómo vamos evolucionando como especie y los arquetipos van evolucionando con nosotros. Así que la pregunta que me gustaría que se hagan ustedes mismos es qué cosas les resuenan dentro de lo que ven, dentro de las películas que ven, dentro de las series, dentro de los anuncios que ven. Cuando ustedes ven algo, dicen, ah, mira, se parece a mí, o me gustaría ser así, o yo no soy así. Dense cuenta de esas cosas y se van a dar cuenta de cuál es su arquetipo personal. Y también puede ser que se den cuenta de dónde está su homúnculo. Y pues bueno, la identificación con el duelo es súper interesante porque tenemos dos principalmente, desde Freud y desde Lacan. Y con este duelo que les cuento, que pasa el personaje principal en la historia, es que se muere esta persona que él lo vio por primera vez y da la casualidad que en ese accidente también, o sea, se accidentan con otra pareja exactamente igual, o sea, muy similares en cuanto a edad, en cuanto a físico, en cuanto la chica igual tenía el mismo corte de pelo, la misma complexión. Entonces, eh, aquí ocurre un proceso muy interesante, porque según Freud es un tipo de identificación global, donde la
con este proceso de duelo que tiene el personaje principal, lo que hace es transferir todo lo que era la pareja a esta otra persona para no generar una neurosis, ¿ya? Es un mecanismo de defensa, a fin de cuentas. O sea, como no se puede aceptar que perdiste algo un pilar tan grande para tu vida, lo que se hace es transferir todo esta pulsión emocional invertida en esta persona en otra muy similar. Y eso es algo que se tiende a hacer un montón cuando se termina una relación y te encuentras otra persona súper idéntica en muchos rasgos físicos o emocionales. Ya pienso en ese capítulo en particular de Friends, donde Rachel se consigue otro Ross. Es muy chistoso. Y también tenemos el tipo de identificación según Lacan, que viene a ser simbólica. ¿Ya? Y para entender esta identificación simbólica de Lacan, hay que hablar de los significantes, ¿ya? Los significantes son básicamente estos, como su nombre lo dice, estos objetos que tienen algún valor, que tienen alguna significancia dentro de nuestra psique, ¿ya? Nosotros mismos somos significantes. Estamos en un juego constante de significantes los unos con los otros. Eh, y esto funciona en el rango de lo eh, imaginario y también de lo simbólico, ¿ya? Que genera nuestra realidad a fin de cuentas. Entonces, al ser nosotros simbólicos y tener muchos, al ser nosotros significantes y tener muchos otros significantes, estamos como en esa red, ¿ya? Cuando perdemos algún significante, lo que pasa, según Lacan, es que buscamos el rasgo distintivo, algo que se repita, lo que nos hace sentir bien, ¿ya? En otra persona. Y es por eso que encontramos muchas similitudes en las parejas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Es el rasgo distintivo que nos hace sentir bien a nosotros por alguna falta crucial que dentro del psicoanálisis de Lacan se va a llamar el objeto A, ¿ya? Entonces, eh, como tenemos este objeto A que buscamos constantemente en significantes similares, lo que pasa en el caso del personaje principal es que como encuentra un significante muy similar eh, con esta otra chica, se va a repetir ese rasgo distintivo en esa relación, ¿ya? Pero a la final es un mecanismo de defensa ante el duelo y la desorganización de la psique. Él no está viendo a esta otra chica como un individuo en sí mismo, está utilizándola como una vasija donde depositar toda esa emoción que desarrolló por la persona originaria. ¿Ya? No es que es como que está buscando un reemplazo de significante, pero no le está viendo a ella por lo que ella es. Y de hecho, ella tampoco se ve a sí misma como ella es, porque ella, su homúnculo es que no sabe quién es, porque en el accidente es como que el golpe o el mismo trauma le generó una identidad disociativa, es decir, ella no sabe quién es, es como que se olvida de quién es, y de hecho esta es ahí la que está sin cara, no, así mismo se pasa en la película, pero no les puse una imagen aquí, pero es eso, su homúnculo es como no tener cara. Y ya después, cuando se dan los eventos de la película en sí misma, es cuando nos damos cuenta que cuando la identificación se hace consciente, es decir, cuando al fin él la puede ver a ella como alguien diferente a su pareja originaria y ella se puede decir a sí misma, yo no soy quien tú crees que eres, es ahí cuando al fin él y ella la pueden ver como una persona diferente y no como alguien más. Y es ahí cuando en la escena final de la película ellos deciden quedarse juntos, pero ya no como un mecanismo de defensa para superar el duelo de sus exparejas, sino como una relación de verdad, en donde no estás viendo a la otra persona por lo que tú quieres que sea, como esta identificación para superar el duelo que no tuviste, sino como alguien original, como alguien único. Y es ahí cuando él se tapa el ojo, o bueno, cierra el ojo por última vez y la puede ver a ella en el retrovisor.
como ya sin ese homúnculo de que no tenía la cara de la otra chica, sino como ella es en sí misma. Y así, nuestros dos personajes logran quitarse a sus homúnculos de encima. Y a la vez, mientras está pasando todo esto, el médico, que su intención original era trepanar a alguien para que lo vea, él decide trepanarse a sí mismo y verse a sí mismo, ya al fin como proceso de su cura, ya, como para empezar a verse a sí mismo y a ver a los otros y reflejarse, porque él también tenía miedo, por eso no se hizo el proceso a sí mismo, ya. Entonces, yo siento que es súper valioso el mensaje que nos da esta película y cómo al final la conciencia de estos homúnculos y el hacer algo al respecto de lo que nos hizo ese daño original, el hecho de hacer catarsis, de llorar lo que no se lloró, o de expresar lo vacíos o lo tristes o lo enojados que nos sentimos en cierto punto es lo que nos va a sanar, lo que nos va a quitar todos estos síntomas, porque el homúnculo es al final un síntoma de un trauma que hubo y que sigue habiendo y que nos sigue afectando. Y es por eso que tenemos eh, muchos trastornos que son al final homúnculos, ¿ya? O sea, los trastornos del DSM-5 son homúnculos, son estos síntomas de problemas. Obviamente no todos, ¿ya? Porque también hay los que son a nivel sensitivo, pero no sensitivo emocional, sino sensitivo a nivel cerebral, que eso pues ya nada, no tiene nada que ver con esto. Pero los que sí están a nuestro alcance, los que sí tienen una causa que podemos solucionar de manera emocional a través de estos homúnculos sensitivos, tenemos la responsabilidad de hacerlo por nosotros mismos, como parte de amor propio y de amor propio a nuestro niño interno y a nosotros en general, y para ser mejores versiones de nosotros mismos y para los demás. Porque si es que nosotros tenemos estos homúnculos, muchas veces son dañinos, como este niño que cortaba dedos y que era un mafioso, o como esta señora que le está haciendo daño a ese perro. ¿Cuál será la razón de su homúnculo? ¿Ya? O esta otra chica que por agradar era muy cruel con otros, o no se abría con los demás, o cosas por el estilo, ¿me entienden? Entonces, tenemos que, tenemos que hacer conscientes estos homúnculos para que nuestra sociedad sea mejor. Y, o sea, algo que hace mucha falta es que, por ejemplo, si es que nosotros no nos damos cuenta de estos rasgos distintivos que se están repitiendo constantemente, entonces vamos a seguir repitiendo los mismos ciclos patológicos que hemos estado siguiendo siempre, ¿ya? Entonces es por eso que a pesar de que se cambia de nombre, el significante sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hecho de pasar de izquierda a derecha en cuanto a la política, por ejemplo, de cambiar de un partido a otro, sigue siendo lo mismo, porque nada es que nada cambia por dentro, solamente cambian las máscaras, pero si cambian las máscaras, no se está arreglando el problema de fondo, el homúnculo de fondo, que, por ejemplo, eso es algo que las cárceles no hacen y que deberían hacer, que deberían ser centros de rehabilitación, centros donde explores todo esto, como les había mencionado en Mad Max, donde se inició esta iniciativa de enseñar feminismo, por ejemplo, y enseñar los traumas y las cosas que les han hecho ser esos homúnculos, ¿ya? Así que eso es algo que tenemos que ir haciendo con el tiempo. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son sus homúnculos personales? ¿Cuáles son los de su familia? ¿Cuáles son los de las personas que les importan? Dense cuenta de eso y tal vez podamos tener una mejor sociedad. Así que, ¿quién se anima a decir cuál es su homúnculo? A ver, si alguien quiere, le puede decir, si no, pues no hay problema. Ana. Sí, yo creo que mi homúnculo es como una niña sola. Ok, interesante. Gracias por compartir. Yo también creo que les voy a compartir el mío. Yo siento que tengo uno muy complejo
pero supongo que también, o sea, tiene mucho que ver con mi niño interno, claro que sí. Y es como, yo lo pondría como el jorobado de Notre Dame o algo parecido, como, porque en la infancia siempre tuve muchos problemas con mi autoimagen. Y de hecho es algo que a veces me afecta, a veces, pero es como algo que tienes que ir haciendo más consciente. Y cuando te vas dando cuenta de eso, es cuando puedes ir sanando. Porque, por ejemplo, gran parte de mi infancia se me hizo bullying, por ejemplo, por cosas que no podía controlar, cosas, aspectos físicos o cosas por el estilo. Entonces, es por eso que mi personalidad se desarrolló de una forma un poco más antisocial, un poco más evitativa, y es por eso que yo considero que el jorobado de Notre Dame sería como mi homúnculo personal. Y eso es algo que he estado trabajando y con el tiempo he ido tratando de mejorar y me ha servido mucho porque mm, lo que hice fue tratar de cambiarlo, de darle un nuevo, o sea, cambiar ese homúnculo por uno más positivo, ¿ya? O sea, o quitarlo de ahí, ¿ya? Para yo sentirme más cómodo con quien soy y que no tengo mm, que agradar necesariamente, porque eso también tiene que mucho que ver con la dependencia y cosas por el estilo. Entonces, si ven, o sea, al darte cuenta de esas cosas, es que puedes hacer el cambio, ¿ya? Una de las cosas que yo quise hacer es como un cambio de, o sea, disfrazarme del jorobado y después, porque saben que me encanta el maquillaje, entonces, disfrazar el del jorobado y luego hacer un cambio a Esmeralda, que es como el personaje más eh, confiado y más amable y más social y más un ser de bien, ¿saben? Entonces, cosas así que te vayan haciendo sanar esos homúnculos que tenemos ahí dentro. Y pues eso, ¿no? O sea, si es que cada uno de nosotros tenemos estos homúnculos, algunos más conscientes que otros, y pues es difícil darse cuenta. A mí me tomó muchísimo tiempo darme cuenta de esto, y eso que yo soy una persona que le encanta analizar a todos, los que me conocen bien sabrán, así que, pero es como a medida que vas o en terapia, algo que suele pasar mucho con los pacientes, es que te vas a medida que va pasando el proceso, te va haciendo un escozor, así es como que dices, "Ah, yo creo que yo también soy así". O cuando vas aprendiendo sobre nuevos trastornos y te dices, wow, yo tengo esto de cierta forma. Pero eso es bonito porque así nos vamos viendo entre nosotros y vamos siendo un espejo. Es como, yo soy tu espejo hoy y tú sé mi espejo mañana y así nos vamos reflejando hasta poder sanar entre los dos. Así que, si es que, Nicolás, dímelo. Bueno, igual ya aprovechando que ya es el último día del taller, creo que me parece full chévere el cierre y cómo le das el sentido a toda la cuestión, porque siento que da más sentido a este autodescubrimiento, este autoanálisis, porque yo igual cuando estaba más o menos en la carrera, lo que buscaba era eh, como analizar a la gente, o sea, siempre tratar de analizar a los otros, y así como, ah, sí, él puede tener esto, puede ser por esto, y es así, es así. Pero claro, ¿no? En este curso lo que sí creo que me dio estas herramientas súper chéveres y que me han ayudado full, así como, no sé, no tienen idea, es esto del autodescubrimiento, porque igual me he dado cuenta de este homúnculo o de la parte, ¿no? Que a veces es muy interna, igual cuando la sombra, cuando le quieres hacer consciente a la sombra y esta huye y toda la cuestión. Entonces, sí es súper chévere porque igual, gracias a este curso, o sea, digo gracias, ¿no? Porque entré como en depresión, se podría decir, más o menos al inicio, pero porque me estaba dando cuenta, o sea, como que me choqué así con una realidad, así de algo que, como la sombra, o sea, que le ignoraba, que estaba ahí, no, y no me daba cuenta. Entonces, por eso puedo decir como que estuve en un estado así depresivo leve, se podría decir. Sí. Pero claro, no, ajá, estuve como una semana más o menos, pero así súper, súper denso. Y claro, en cambio con estas herramientas que iba viendo cada vez, con este taller y toda la cuestión, o sea, más bien era como
tratar de no, o sea, de no negarle o de mediante la agresión o mediante otras cuestiones quitar esta sombra, ¿no? Sino más bien como que hice un mire adentro y más bien traté como de abrazar, o sea, estas sombras al aceptar y toda la cuestión. Entonces, me parece que es algo que sí se debería decir porque es algo que el curso, o sea, me ayudó a sacar adelante. Y de igual manera, no sé por qué se me vino ahorita a la mente esto del, este personaje, el Venom, que es como que puede tomar un montón, o sea, de formas si él quisiera, igual con un montón de personas. Entonces, más o Claro. menos algo, ajá, algo así le cacho como a mi homúnculo, porque si le tratas, o sea, mal, puede ser una fuerza destructiva, tanto para ti o como para los demás. Pero si Ujú, lo haces bien, o sea, es un ente súper chévere, igual con lo que decías de Batman, ¿no? O sea, tomar tu claro. miedo y ponerlo, o sea, como tu escudo, o sea, de frente, eso se me hizo muy interesante. Igual porque, ya para finalizar, a mí también me hicieron bullying, pero en el colegio. Entonces, era algo que sí en terapia sí lo he trabajado y toda la cuestión. Creo que aún falta trabajar, pero con esto también sí me ha dado más herramientas y más cuestiones por el estilo. Y sí me siento, o sea, como que más libre, porque antes era full cohibido, o sea, como para hablar o cosas así. Ujú. Entonces, sí es como que full chévere. Y a veces, si es que hablo tanto, es más bien tratar, o sea, como Batman, ¿no? O sea, que cogía su miedo y como que algo así por el estilo. No sé cómo explicarlo también. No, sí, excelente. Muchas gracias por compartir tu historia y qué bueno que te haya servido tanto y eso que dijiste que te dio como un estado depresivo suele ser muy común en la terapia o cuando vemos algo que nos resuena, es porque esas sensaciones, porque se están destruyendo las estructuras antiguas que teníamos y eso duele porque es algo que es como que está arraigado en nosotros. Y sí, gracias por aportar. También lo que dijiste de la sombra. Claro que sí, esto es sombra por completo. Los homúnculos, si es que no los hacemos caso, forman parte de nuestra sombra. Claro que sí, y con ese ejemplo de Venom la cerraste excelentemente. Así que gracias, Nicolás. Qué bueno que te haya podido ayudar. Denis. Sí, no sé si se me escuchan. Sí, sí, perfecto. Ay, bien, bueno, yo igual, bueno, más que todo contar mi experiencia con esto, como estábamos hablando de los homúnculos y eso. Bueno, ya desde mi experiencia personal, en caso de que alguien les sirva, pues, o sea, yo creía o me sentía ahora que metaforicé full recién como un hombre así pegajoso, así, y que luce bien en el sentido de que, por ejemplo, yo los dos problemas así más grandes que logré identificar en mi vida después de hacerme este autoanálisis, porque también creo que este autoanálisis que debemos hacernos, yo creo que lo empecé recién estando en segundo semestre, creo cuando me dije, voy a ver qué tengo yo para ver qué tienen los demás. Entonces, yo me daba cuenta que a lo largo de mi vida como que era bien dependiente, o sea, me enganchaba a cualquier persona que se portaba bien conmigo, me enganchaba así y sufría dependencias full. Creo que desde el séptimo grado creo que sufría dependencias y literal había llegado a un punto en mi adolescencia en donde tuve full problemas, tuve medicación y todas esas cosas y bueno, también tenía el segundo que era un problema bastante grande de como que de lucir bien ante las demás, de lucir bien en el sentido de verme bien, de ser políticamente correcto, entre comillas. Ujú. Y luego, gracias al autoanálisis, igual dije como que chuta, las dos cosas, justo las dos cosas venían de problemas de padres, entonces de infancia, entonces tenía antecedentes de eso. Dije, sí, sí, es verdad. Entonces, realmente no fue hasta, no sé, no fue hasta mediados de segundo semestre que ya dije, creo que debo comenzar a trabajar en esto, ya tenía las herramientas bastante y, por ejemplo, para soltar dependencias y esas cosas, a la final ya estaba bien con eso, pero darse cuenta de trabajar en uno mismo, realmente en darse, creo que el primer paso es estar consciente de que, en estar conscientes de nosotros mismos antes de trabajar, porque si no, no se puede trabajar, si no estamos, no podemos trabajar si no sabemos que tenemos un problema. Entonces creo que el primer paso para todo esto es el autoanálisis y así. Y como segunda cosa, igual agradecer bastante que este curso o sea, este club me ayuda bastante porque es como que ha sido una forma de aprender el psicoanálisis. Sabemos que psicoanálisis es un poco complicado, pero hasta psicoanálisis ha sido de una forma muy dinámica y muy, muy chévere. Sobre todo tienes una entonación de voz igual
súper chévere, nos engancha, aunque no he podido venir a algunas clases, pero las que he estado en serio me han gustado bastante, una manera súper entretenida de aprender y bueno, de paso te agradezco en serio, muchas gracias y bueno, más que todo contar eso. Ok, muchas gracias, Denis. Sí, igual, qué bueno que te haya servido a ti también. Gracias por contarnos lo que tú has pasado y tienes mucha razón en lo que dices. O sea, hay que empezar por hacer consciente todo. De hecho, eso era lo que decía Jung, o sea, como una de sus máximas, uno de sus principios era lo que, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. O sea, lo que haces consciente es lo que te va a hacer una mejor persona, a fin de cuentas. O sea, mientras más luz tú pongas dentro de tus partes oscuras, un ser más completo vas a ser y más vas a poder conocerte a ti mismo y mejores relaciones vas a tener con los demás. Y pues, o sea, yo me siento muy alegre de que esto les haya podido servir a ustedes como a nivel personal, que no haya sido solo un curso más. Y gracias por contar con todo esto y qué bueno, me siento muy contento de haber hecho este curso tan largo que ha sido. Me ha costado bastante la investigación y los maquillajes y la cosa por el estilo, pero valió la pena, me divertí bastante y qué bueno que les haya servido a ustedes también. Si alguien más quiere decir algo, había una pregunta en el chat, déjenme respondo. Fati dice, tengo una pregunta. ¿Crees que existe un gran peso de la cultura en la forma en la que construimos o percibimos nuestro músculo? Totalmente, totalmente. Mira, como tú ves aquí en esta diapo de la cultura popular, nuestros homúnculos están de hecho formados de esa manera. Como te conté, el mío está relacionado, yo lo pondría como mi homúnculo sería como el jorobado de Notre Dame, por ejemplo, ¿ya? O el homúnculo del niño del robot. Ese robot también es marcado por la cultura. Alguien tuvo que producirlo, alguien tuvo que darle esa importancia. Entonces, pues sí, en efecto, la cultura de cierta forma no solo define nuestros homúnculos, sino también define quiénes somos, define los arquetipos que tomamos en cierta época, en cierta zona del mundo, o sea, nuestros arquetipos y lo que nosotros apreciamos y lo que vemos es, es muy diferente a lo que puede pasar en China, por ejemplo, o en la India, donde los homúnculos y este, los mismos arquetipos personales pueden ser diferentes. Sin embargo, como te digo, eso es lo que les hace únicos, pero también hay un algo, una conciencia colectiva que nos une a todos. Estés aquí, estés en China. Esta película me parece que es de Corea, así que es interesante. También nos podemos identificar con algo que está hecho en otra cultura y sin embargo nos resuena mucho, ¿ya? Así que pues eso, ¿no? Siempre somos únicos y siempre somos iguales. Ya, ¿alguien más tiene algo que decir? Gracias por todo, Alex. Sí, de nada, de nada. Ha sido un placer para mí y espero que haya sido un placer para ustedes también. Em, los videos los voy a subir, creo que a mi canal personal o algo haré con estos videos que se grabaron. Em, También, sí, el video de Parasite, creo que fue el de Parasite. Sí, creo que fue el de Parasite. Me olvidé de grabar esa vez, así que lo siento mucho para las personas que querían ver ese video de Parasite. Lo siento, se me pasó, así que los que estuvieron presentes, pues ahí ya tienen uno extra, pero el resto sí están grabados y eso sí los van a poder ver, así que cero problema en ese caso y qué chévere haberles cachado un poco. No les vi las caras a nadie, pero sí como que interactué con un par de gentecita, así que qué chévere. Ya saben, si quieren, podemos mantener el grupo así para seguir hablando de películas, pueden hacer recomendaciones. Yo también les puedo recomendar cosas que vaya viendo. Y pues eso, cuídense mucho, amigos. Ha sido un placer.
y conmigo será una próxima. Nicolás. Sí, justo antes de que se corte, pues... Bueno, algo que me faltó decir al inicio era que también escuchaba algo del homúnculo de... que era de una niña sola. Entonces, bueno, un abrazo para ella, ¿no? Y bueno, también tenía la duda acerca de... No sé si vas a dar más cursos o cómo podría... No sé, como que... Porque o sea, me enganchó y es como que si hubiera otro curso sí me estaría interesando también en inscribirme con cuestiones por el estilo. Ah, claro, de una, de una. O sea, verás, en cuanto a cursos de la REUP, pues Anita es la que me diría si es que se abre alguna otra cosa para yo encargarme. Pero de ahí, aparte, por mi cuenta, yo tengo mi canal de YouTube. Ahí hago los análisis de las películas también, así como hacemos aquí. Es más, un poco más producido, pongo más metáforas, más cositas, así, pero también, sí, o sea, yo por mi cuenta también planeo hacer más cursos, más cosas, porque me encanta hacer esto, me encanta conocerlos y demás. Oigan, igual si es que quieren podemos ser amigos, me agregan, yo siempre estoy bien, siempre son bienvenidos a ser amigos. Y pues eso, Ana. Sí, sobre la pregunta que dijiste, estamos planeando a ver si el próximo semestre igual sacamos esto de los grupos de estudio. Chévere, chévere. Igual ahí me avisas para ver si me hago cargo de algún otro o si es que ya... Pero bueno, ya estando en los últimos semestres es un poco difícil, pero haré lo que pueda. Así que yo les avisaría igual por el grupo, si es que quieren me agregan, si es que no, no. Me pueden seguir en Instagram, pueden seguir a la cuenta de Tercer Ojo o a la mía personal. Ya saben, ahí pues, están abiertos los DMs, cualquier pregunta de películas, personales, lo que ustedes quieran. Si quieren solo filosofar un chance y no tienen más que hacer, pues ahí estamos. A mí me encanta hacer eso. Y pues, Denis, ¿querías decir algo o se te quedó levantada? Ah, no, se me queda levantada, perdón. Me fijé. Ok. Fati. Sí, bueno, yo también quería unirme al agradecimiento de todos a ti por crear esto, por compartirnos tu creatividad, por la dedicación que hay, o sea, porque siempre digo, a mí me apasiona ver cómo las personas demuestran su creatividad, su conocimiento y créeme que yo siempre me fijaba en los detalles como de las diapositivas y siempre como que coincidía la tipografía como con la marca que había detrás de la película. Y bueno, más que todo, o sea, quisiera como en algún momento devolverte algo, o sea, darte algo como de igual de importante como tú has hecho con nosotros, primero porque igual ha sido como este club ha sido como literal un camino del héroe, o sea, porque desde que nos llegó la invitación como para que nos unamos a estos clubes, ya fuimos llamados a la aventura y a medida que hemos como transitado esto, hemos entrado, bueno, en un estado de reflexión, de cuestionamiento de nuestra personalidad, de los estilos de vida, de las creencias, de todos los esquemas que y, o sea, nos has llevado como a ese punto de reflexionar y cuestionar, o sea, quién soy, ¿no? ¿Qué pienso? Y también de como descubrir muchas cosas de nosotros mismos. Entonces, te agradezco muchísimo, Alex, y espero que en verdad siga este club. Ah, muchas gracias. Gracias, Pati. No, no hace falta que me den nada a cambio. Siempre, o sea, lo que yo considero que es para mí el pago es que ustedes les haya servido para su vida y que lo pueden aplicar a su vida si es que ustedes lo aplican y no solo a ustedes mismos, sino a su entorno. Para mí es lo mejor que pueden hacer porque siento que el mundo está tan enfermo y creo que estos espacios tienen que hacer la diferencia. ¿Saben? Así que cuando puedan, si es que conocen a alguien nuevo, si es que se sienten que están perdidos, apliquen lo que vimos aquí y lo que van a seguir aprendiendo. Y pues yo creo que si es que les ha servido, si es que ustedes le pueden contar a sus amigos y cosas así, y hacemos a esto algo más grande, pues claro, con todo gusto. Yo continúo este taller, si es que no es con la REU, pues será aparte, pero pues claro, o sea, yo siempre estoy
ahí para ustedes, muchachos. Like friends. I'll be there for you, my friends. Y eso. Gracias a todos. No les quito más tiempo. Les deseo una gran vida, les deseo un buen camino del héroe, uno muy próspero, que conozcan sus sombras, que se hagan amigos, que sanen sus homúnculos, que usen, que no le tengan miedo a Pennywise, que usen a sus Batmans, que no le tengan miedo al arquetipo del payaso y que aplican todo lo que hemos aprendido hasta este punto y que les sirva mucho. ¿Ok? Chao, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Alex. Chao. Muchas gracias, Alex. Cuídate mucho. Gracias a todos.